Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al webinar. En representación de la Asociación de Ultrasonografía de Rosario, AUR, les doy la bienvenida a este webinar. El mismo está organizado por AUR con el auspicio de la empresa Samsung Clinical Art, quien muy amablemente colabora siempre con la educación médica en ultrasonido. Quiero hacer un agradecimiento especial también al doctor Carlos Bernasconi por su generosa gestión en este seminario. Y sin dudas que invitar al doctor Zurita es una garantía de convocatoria, ya que recibimos más de 700 inscripciones, tanto de la Argentina como del resto de Latinoamérica. Sería muy interesante que puedan tipear en el chat a qué ciudad pertenecen, como así también posteriormente volcar todas las preguntas en el mismo chat, que van a ser moderadas posteriormente por el doctor Carlos Bernasconi. Ahora sí, les doy formalmente la bienvenida al doctor Zurita. Jesús Zurita es médico ginecobstetra, especialista en perinatología y cardiología fetal, miembro de la Sociedad Venezolana de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología, miembro de la unidad del Instituto Médico de Diagnóstico por Imágenes de Cuernavaca y la unidad de Cardiología Fetal Porto Alegre, Brasil. Aquí en Rosario, nuestra sociedad considera que Jesús es un amigo y un colaborador incondicional, con el cual compartimos algunas pasiones como son el cariño por la ciudad de Rosario y la literatura, como ya hemos hablado, de nuestro querido Roberto Negro Fontana Rosa. Así que Jesús, antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Leo, y buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. De inicio, mi agradecimiento a la Asociación de Ultrasonografía de Rosario, con quien tengo, tal como lo mencionó Leonardo, un vínculo más allá de lo científico, que es de amistad. Igualmente mi agradecimiento al Centro Médico Bernasconi, a Carlitos Bernasconi, buen amigo que también patrocina o auspicia este evento de hoy. Y por supuesto a Clinical Art Argentina, una empresa con la que tengo también un vínculo de amistad, y hoy nos acompañan Angelín y Andrea. A ambas mi abrazo, agradecimiento por el esfuerzo y por la coordinación de esta sesión. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo le había pedido a Leo que no generara mucha expectativa en la presentación, pues, puesto que es contraproducente ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar los siguientes minutos, espero no aburrirlo y espero darles tiempo para que podamos ver el Argentina-Colombia esta noche a las 10 horas de Colombia, a las 8 horas de México. Y ya comentamos antes de comenzar el buen partido que vimos de Eurocopa entre España e Italia. Supongo que en Argentina estaba dividida la simpatía en ese juego que pasó. Voy a compartir mi pantalla entonces, Angelín, ¿cierto? Sí, perfecto, doctor, ya puede. ¿Hacia la imagen? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí. Entonces puedo dar inicio, Leo. Por favor, me controlan el tiempo, que me extiendo y se me olvida. Y tenemos ese compromiso futbolístico que no podemos perder. Los siguientes minutos vamos a conversar sobre un aspecto interesante del ultrasonido, relevante, como es la ecografía de las 11 a las 14 semanas. Tratar de responder la interrogante si es un examen morfológico o estructural. Y siempre recordamos al maestro Alberto Agrés, argentino, fallecido en el 2012. Fue un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, médico, filósofo, un defensor de los derechos de los pacientes. Sus libros, como por ejemplo En busca de la sensatez en medicina, marcó de alguna manera nuestro ejercicio
por sus reflexiones. Y esta charla es un poco buscar la sensatez también en medicina materno-fetal. Honor a mi maestro que comparte siempre conmigo las presentaciones, el doctor Alberto Sosa Lavarría. Hoy supongo está presente porque me pidió el enlace. Así que es una tremenda responsabilidad para mí, porque no puedo decir mentiras porque voy a ser inmediatamente descubierto. Con Rosario tengo un vínculo bien interesante. La primera vez que asistía, que fui a Rosario, fui invitado por el doctor Carlos Alberto Elorza. Fue un gran anfitrión. Me permitió conocer la ciudad. A veces vamos a un lugar y no tenemos oportunidad de conocer la ciudad. Me permitió acercarme, Rosario me permitió acercarme a Fontana Rosa. Me permitió sentir en la propia piel la rivalidad futbolística que existe entre Rosario Central y Newell's. Y es una ciudad en la que me encanta ir. Ojalá esta pandemia nos permita actividades más presenciales. En esa ciudad tengo buenos amigos como Carlos Benrasconi, como Miguel Ariel, como Pablito Coagliani, como Leonardo Vera, y muchos otros que han sido excelentes anfitriones, como son y caracteriza a los argentinos en todo su territorio. Así que me une un vínculo con Rosario, puesto que me gustan mucho las ciudades que tienen ríos, estuarios, el mar enfrente, situaciones de ese tipo que uno lo hacen transportarse un poco a lugares que en realidad son diferentes. El Paraná para mí es también mi río. Debo aclarar, y no es a manera de ironía, que no tengo conflictos de intereses. Sin embargo, yo tengo conflictos como todos ustedes y también tengo algunos intereses, son pocos. Lo importante es que yo no transfiero mis conflictos o intereses a otros. De tal manera que esto no es un acto de hipocresía, sino de sinceridad. El objetivo primario de esta charla no se verá afectado por mis intereses o mis conflictos. Y tampoco pretendo influir sobre ustedes en sus juicios de valores. Generalmente los aspectos éticos los juzgamos de forma muy superficial. Yo reflexiono bastante cuando miro el bordado de las batas de algunos colegas, el símbolo que representa algunos centros médicos, clínicas u hospitales, y me siento a reflexionar sobre esta confusión. La confusión entre el caduceo de Hermes, que es el símbolo del comercio, el símbolo griego del comercio, y el báculo de Esculapio. En muchas instituciones médicas veo el caduceo de Hermes y me siento a pensar de qué se trata realmente esta confusión. Debo comenzar diciendo o aclarando, y el objetivo de esta charla también va a ser revisar algunos conceptos principalmente de estadística, aunque no es una charla sobre estadística, pero la ultrasonografía de 11-14 es una ecografía donde nos relacionamos mucho con eventos estadísticos, capacidad diagnóstica, y nos relacionamos también con cálculos de riesgo o probabilidades. Y vale la pena recordar que el embarazo en realidad es una condición de bajo riesgo. Tiene complicaciones limitadas. Si nosotros revisamos los riesgos de aborto, anomalías congénitas, parto pretérmino, hipertensión inducida por el embarazo, diabetes o infecciones, todo esto es menos del 10%. Y la frecuencia mundial de anomalías congénitas es del 2 al 4% si tomamos en cuenta mayores y menores. De tal manera que el 90% de las embarazadas les irá bien, y permítame decirles que les irá bien aunque no vayan al médico, no se hagan ningún examen ni ninguna prueba especial. Y el 96-98% de los recién nacidos estarán sanos, aunque no pasen por ninguna prueba especial también. Solo que el impacto de la morbimortalidad materna general y perinatal es importante a considerar, y por eso hacemos o insistimos en un control prenatal exhaustivo o un control prenatal que sea lo más científicamente posible, ¿no? Recordar que de las anomalías congénitas apenas una cuarta parte representan problemas cromosómicos. El 75% no son cromosómicas, ahí entran causas genéticas y causas diversas, multifactoriales.
La mayoría de las pacientes no tienen antecedentes que justifiquen la aparición de una enfermedad en el recién nacido. Recordar también que nuestra tasa de detección es relativamente baja, aún hoy, y es relativamente baja cuando hacemos screening, y que hay una serie de omisiones diagnósticas que dependen fundamentalmente del operador. La ecografía perinatal secuencial o tutorial es una alternativa para aumentar esa tasa de detección y llevarla a límites aceptables cercanos al 70% de sensibilidad y especificidad. Esa ecografía secuencial, perinatal secuencial o tutoría ecográfica significa que hacemos 3 ecografías básicas, 11 a 14, 18 a 24 y más allá de la semana 32 o 30, y a cada una de ellas tiene un objetivo específico y cubriremos la que tiene que ver con primer trimestre. ¿Se abusa de la ecografía? Pues la realidad es que no, porque si la gestación dura 280 días, que son 6.720 horas, y usted hace una ecografía mensual, se hace 9 ecografías de 1 hora cada una, porque usted es sumamente exhaustivo en el examen, eso representa el 0,05% de la vida fetal y eso no se puede considerar abuso. El abuso de la ecografía es hacerla sin un fin clínico práctico. Luego, por supuesto, cuando hablamos de esta ecografía tenemos un asunto de marco teórico bioético. Hay que respetar la autonomía del paciente, hay que actuar con un principio de no maleficencia que depende del médico y hay que actuar en un marco de justicia o marco jurídico que es propio de cada país, aunque los países tienen algunas normas supraconstitucionales que son acuerdos internacionales. El médico le corresponde lograr un consentimiento informado luego de una explicación objetiva en el lenguaje del paciente y entendible. Y al médico le corresponde dejar la medicina paternalista por optar por una medicina democrática, consensuada, una medicina en donde lo más importante es que el paciente nos entienda. Antes de la aparición de la translucencia de nuca, nosotros nos aproximábamos a los problemas malformativos o cromosómicos a través de una ecografía o un ecopuntaje de segundo trimestre. Ese tiene bastante tiempo, más de 30 años, fue propuesto por la doctora Benacerraf y ustedes recuerdan que lo más importante ahí era el pliegue nucal y las anomalías congénitas mayores. Esto nos orientaba sobre qué paciente hacer una prueba invasiva o no, y ese paradigma obviamente cambió con la translucencia de nuca, con la aparición de la translucencia de nuca. El primero en realidad que hizo una publicación sobre translucencia de nuca incrementada y problemas cromosómicos fue Szabo en 1990. No le corresponde a Nicolaides la primera publicación, pero sí le corresponde a Nicolaides y al Fetal Medicine Foundation el cambio de paradigma y todo lo que la aparición de este marcador ha generado en la medicina perinatal. De tal manera que hoy en día el examen de 11 a 14 semanas se ha constituido en un examen importante, primordial, necesario, universal. Y aquí y en los métodos de screening sí hay que dar mérito, pues a quien mérito merece y no es ni siquiera hay que discutirlo. El diagnóstico perinatal se mueve como el pensamiento, como se mueve la mente humana, es de carácter bimodal. Es decir, que nosotros tenemos en el cerebro un sí y un no, un apego y una aversión, un acepto y un rechazo. Y no sabemos que de esa manera también se conduce la mente humana en casi todas las decisiones, incluyendo las decisiones médicas. La mayoría de nosotros se mueve en 2 premisas. Todo feto es un enfermo hasta demostrar lo contrario, todo feto es sano hasta demostrar lo contrario. De igual manera también nos moveremos en este paradigma. Toda embarazada es una enferma hasta demostrar lo contrario o todas están sanas hasta demostrar lo contrario. Así vamos a sobrediagnosticar o infradiagnosticar o subdiagnosticar. Y algunos pocos estarán o estaremos en el medio, es decir, trataremos de ser objetivos. Estos 2 perfiles están a propósito allí y son de hace algún tiempo, representan el mismo feto. Este perfil pasa por normal, este perfil obviamente pasa por patológico, representan el mismo feto. Y
Casualmente este feto con algunos signos sutiles fenotípicos tenía un mosaico para trisomía 21. Tenía un 25% de su línea celular crónica y un 75% de su línea celular euploide o normal. Entonces es importante tomar en consideración cómo trabajamos en el diagnóstico prenatal y los antecedentes que les dije antes sobre el embarazo de bajo riesgo. Voy a tomar algunas. Alguien tiene un micrófono abierto, entonces me da eco. Si puede cerrarlo, se lo agradezco, gracias. Hablemos muy rápidamente de pruebas de capacidad diagnóstica. Y para pruebas de capacidad diagnóstica usamos la teoría bayesiana. El teorema de Bayes. Bayes era un matemático y también era un ministro presbiteriano, era un ministro religioso, y Bayes pretendía con la teoría de las probabilidades demostrar la existencia de Dios. La teoría bayesiana de las probabilidades fue aceptada por Laplace en 1781, es decir, no estamos usando nada nuevo para hablar de probabilidades. Y básicamente se desprende que de una probabilidad a priori nosotros intentemos conocer una probabilidad o un suceso posterior a esa probabilidad primaria. Los componentes entonces son la probabilidad primaria, ambos sucesos A y B o el posterior, una verosimilitud o una relación que se llama en inglés likelihood ratio, una probabilidad posterior que confirme o rechace una hipótesis. ¿Para qué sirve la teoría bayesiana? Para evaluar pruebas diagnósticas, para la base de la medicina basada en evidencia, el cálculo de los riesgos relativos, los metaanálisis. Y es una alternativa a lo que tenían los médicos, que era la teoría frecuentista, solamente hablar de las frecuencias o porcentualidades más que las probabilidades. Lo cierto es que la teoría bayesiana se desprende de una tabla de contingencia de 2×2, donde una prueba se correlaciona con una enfermedad y una prueba positiva con una enfermedad presente son los positivos verdaderos y una prueba negativa con una enfermedad ausente son los negativos verdaderos. Eso sería bonito desde el punto de vista teórico, que la población se dividiera de esa manera. Pero sin embargo, sabemos que la población no se maneja de esa forma, sino que la población está sobrepuesta. Así que nosotros debemos estimar la sensibilidad, la especificidad, los falsos positivos y negativos, la probabilidad de verdaderos y probabilidades de falsos, etc. O sea que no hay, ante la necesidad de conocer la incertidumbre o la enfermedad, nosotros no tenemos el 100% de sensibilidad ni el 100% de especificidad. Es una prueba, carece de eso. Es importante también que a todas estas variables de capacidad diagnóstica nosotros agregamos la probabilidad cierta o los riesgos relativos verdaderos y los riesgos relativos falsos, que como ustedes saben, pues de acuerdo a la puntuación nos va aumentando la posibilidad de que esa prueba realmente detecte los enfermos o que de esa prueba realmente se descarten los sanos. Se va desprendiendo del cero en más o en menos. Mientras más se desprende del cero en negativo, menos probabilidad de que un hecho ocurra. Y mientras más, o sea, cuando un likelihood ratio está 10 veces arriba del 1 o de la población general, en realidad eso representa un 45% más de probabilidad. El otro aspecto de estas estadísticas son las curvas de receptor operador o el likelihood ratio. El likelihood ratio se construye con la sensibilidad y el 1 menos especificidad o los falsos positivos. ¿Qué hace el likelihood ratio? Busca el lugar de punto de corte en donde la sensibilidad sea mayor con un número aceptable de falsos positivos o menor de falsos positivos. O sea que sí trabajamos con puntos de corte. Y el profesor Mario Bunge, también desaparecido, argentino, que trabajó en diferentes universidades latinoamericanas como la Autónoma de México y luego se radicó en Canadá, era un profesor de lógica y filosofía, decía que, bueno, los problemas médicos son problemas inversos, son ubicuos, difíciles de resolver, tienen múltiples soluciones o bien no tienen ninguna, y se usan mucho para el diagnóstico de enfermedades. De la aplicación del teorema de Bayes, dice Bunge,
la solución de problemas inversos como en el diagnóstico médico, se pueden derivar grandes errores y consecuencias. Esto lo dice un profesor de lógica, que si bien no es médico, tiene una influencia con su obra importante en la medicina. De hecho, tiene un libro que se llama Filosofía para Médicos. Repito, el profesor Bunger desapareció, pero nos dejó un buen legado para reflexión. Entonces, el problema del diagnóstico prenatal es que es la solución de un problema inverso. Vamos de la síntesis y razonamiento regresivo, es decir, ir de las conclusiones a las premisas o de los defectos a las causas. O sea, de B a A. Y solo para manera de reflexión y muy rápidamente, recuerden ustedes cómo hemos pasado en la evolución del diagnóstico, por ejemplo, de los problemas cromosómicos que se reservaban a la edad materna, que tenían una tasa un porcentaje de sensibilidad muy bajo, que fueron apareciendo distintos test bioquímicos de segundo y de primer trimestre. Y si ustedes se dan cuenta, la medición de la translucencia nucal tiene una sensibilidad del 75%, es decir, es capaz de detectar 7,5 de 10 individuos con la condición, teóricamente. Y si ustedes agregan un test combinado, es decir, agregan bioquímica, solo suben el 5% de sensibilidad. Y los países, los gremios deben darse cuenta qué significa eso, esos gastos en términos de posibilidades de más diagnósticos o no. Si yo digo que una prueba tiene 75% de sensibilidad, se supone que estoy capaz de detectar prácticamente 8 de cada 10 individuos, pero les dejo un elemento de reflexión. Cuando ustedes revisan translucencia de nuca, se dan cuenta que la principal causa de translucencia de nuca incrementada en realidad son los fetos sanos. Y lo vuelvo a repetir, en realidad son los fetos sanos, puesto que apenas 1 de 10 fetos con translucencia nucal incrementada tendrá un problema cromosómico. Es probable que tenga también otros problemas genéticos, etcétera, pero no es exclusivamente de esto. Entonces, el profesor Alberto Sosa ha postulado una teoría que me parece interesante, a veces difícil de comprender, mas no compleja por eso, que es la probabilidad de las coincidencias falsas. O sea, cuando el paciente pregunta, ¿y cuál es la probabilidad de que todo lo que usted me dice que puede tener mi bebé no sea cierto? Y sobre esa posibilidad no hemos trabajado. No hay indicadores, porque el médico se orienta siempre a la búsqueda de la enfermedad. Que repito, la enfermedad es lo más raro. Lo más común es que la gente esté sana. Pero esta pregunta puede hacerla una paciente. No me detengo a cómo es la fórmula para detectar esa variable. Es compleja, involucra matemática compleja, logaritmos inversos, pero es interesante porque casualmente el profesor Gregory Debord también trabajó en esa área y estos pensamientos coincidieron para buscar esa solución, para buscar respuesta a esa pregunta. ¿Qué probabilidades de que todo lo que usted me diga no sea verdad? Decía Jung, el padre de la psicología, les gusta a los psicoanalistas o no, el hombre que vive en la estadística es un ser incompleto, privado de la realidad biológica y al margen de su realidad biológica. Pensar es difícil, por eso es mejor hacer juicio. Y yo me asombro porque ya estoy grande, ya estoy envejeciendo y veo una cantidad de médicos maternofetales jóvenes formándose, dependientes de aplicaciones, dependientes de números que ni siquiera entienden de dónde provienen o se generan, que han dejado el razonamiento clínico a un lado para hacer dependencia a una serie de algoritmos o números y la medicina no va por ahí. La medicina en realidad necesita un razonamiento y un juicio clínico. No se puede perder el razonamiento y el juicio clínico, puesto que como decía Jung, nos podemos hacer médicos incompletos. Ambrosio Bierce decía, y hablando de fe, porque hay mucha fe sobre los números, hay numerolofilia y hay aplicacionofilia. Decía Ambrosio Bierce que la fe es una creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin conocimiento sobre cosas que no admiten comprobación. Por eso la usa la religión. Y Thomas Merton decía, la esperanza que descansa en cálculos pierde su inocencia y también pierde la verdad. Y hablando de verdad, solo les voy a recordar esta paradoja filosófica que es la navaja de Occam.
La navaja de Occam básicamente dice para nosotros los que no somos filósofos, que cuando se presentan dos probabilidades es mucho más cierto que la probabilidad más sencilla sea la verdadera, no la más compleja. Y que las enfermedades, por ejemplo, en medicina no coexisten dos enfermedades. Hay complicaciones de una enfermedad, pero es raro que coexistan dos. Una se complica, pero no dos se van en simultáneo, no es lo común. Y les muestro simplemente de una paciente que se somete a un examen extendido de estas pruebas de diagnóstico prenatal no invasivo, sin conocer mucho. Está de moda, se la hace, el médico le dice que sí, que se la puede hacer, y esta paciente prácticamente se ganó la lotería, puesto que le dicen en el resultado que tiene riesgos para el síndrome de Wolff-Hirschsprung y para el síndrome de elección de 1p36. O sea, dos problemas infrecuentes juntos o coincidiendo. Bien. Y luego la paciente se detiene a pensar en sus creencias religiosas, en sus valores morales. También el médico reflexiona, consultan al doctor Google y se dan cuenta de qué significan este par de enfermedades. Generan bastante ansiedad y luego de un tiempo que se permite, entonces se hace una prueba invasiva de diagnóstico, porque estas pruebas son solamente de probabilidades o riesgos, y resulta que en el cariotipo no está ninguna de las dos enfermedades en el definitivo. Y el jefe del laboratorio pues se encarga de enviar una extensa carta justificando lo que no necesita justificación. Pero aquí se aplica la navaja de Occam. Cuando dos enfermedades raras coexisten, lo más probable es que ninguna de las dos esté presente. La Organización Mundial de la Salud también ha dicho que los servicios de diagnóstico prenatal deben estar disponibles de acuerdo a necesidades médicas, independientemente de las capacidades de pago. El asesoramiento genético debe preceder al diagnóstico prenatal. La mayoría de las pacientes ingresan a un diagnóstico genético sin entender en qué se están embarcando o metiendo. El diagnóstico prenatal debe ser voluntario. Es decir, el paciente debe aceptar, por ejemplo, que a su bebé le midan la translucencia de nuca y el por qué. Y la pareja debe ser informada objetivamente de todos los hallazgos clínicos pertinentes, y cuando se hace un hallazgo se deben dar opciones o posibilidades. La ISUBOC en sus normas o guías, o como las quieran llamar, dice, bueno, ¿qué persigue el ultrasonido de primer trimestre? Bueno, el número de fetos, si están vivos, en el caso de gestación múltiple, la corionicidad y amnionicidad. Pero también hace ver que al final de esas semanas 11 a 14, el diagnóstico puede ser un diagnóstico morfológico u un examen estructural. El Royal College de Obstetricia y Ginecología hace algunas observaciones sobre el ultrasonido antes de las 10 semanas. Es importante si hay alguna razón clínica que lo justifique. Hay ciertos beneficios que superan a los riesgos. Durante las primeras semanas no deberíamos usar tecnologías que no sean necesarias, como por ejemplo Doppler color, pulsado, etcétera. Y tampoco estos exámenes de primer trimestre antes de las 10 semanas que tienen perfil de recuerdo médico, recuerdo social. El feto, hay que recordar, el embrión y el feto está en desarrollo, sus células se están dividiendo, trabajamos con energía, y esas energías pueden tener, esa exposición a energía puede lograr algunos cambios de temperatura que alteren el DNA o la característica celular. Entonces, el ALARA, ¿verdad? Lo menos posible de energía y razonadamente. De forma muy rápida, algunas cosas para recordar antes de las 11 semanas. Bueno, antes de las 11 semanas, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a mirar el feto en ultrasonido bidimensional, transabdominal o transvaginal. La tridimensión nos ofrece una posibilidad de que el cerebro trabaje de forma intuitiva. Todo lo que el cerebro hace de forma intuitiva lo hace mejor que cuando lo hace consciente. Manejar, respirar, y se me podría enumerar muchísimas más. Entonces, aquí el cerebro trabaja de forma intuitiva. Está detectando de forma intuitiva que este feto tiene movimiento, tono, una proporcionalidad adecuada a sus 4 extremidades. Puede detectar los ojos, las orejas, la boca, el cráneo.
puede hacer ver si es normal o no, si les parece ese normal o no, y la mayoría de los exámenes tridimensionales construyen un volumen obviamente de los planos X, Y, Z o axial, sagital y coronal, y nosotros solo estamos quizás limitados al axial y al longitudinal. Gestación de 4 semanas, nosotros podemos ir viendo la evolución temprana, un saco sin contenido, una vesícula vital, un cuerpo lúteo, luego aparece un embrión. Aproximadamente cuando ese embrión tiene 7 milímetros debe tener actividad cardíaca. En ese embrión puedo detectar lo que es cefálico de lo que es caudal. Puedo ver la vesícula vitelina, puedo ver el saco amniótico aparte del espacio extracelómico y el saco corial. A la 8ª semana hay una vesícula romboencefálica que es prominente de acuerdo a que el feto el embrión está incurvado. Luego aparecen en la 8ª o 9ª semana diferenciación de las vesículas cerebrales anterior, media y posterior. A la 9ª, 10ª semana hay unas 5 vesículas que son las divisiones de la anterior y la posterior, el canal neural, y alrededor de la semana 11 aparece osificación de la calota fetal, aparece la voz del cerebro y los ventrículos, los plexos coroides que son prominentes, una etapa coroidea del cerebro. Ahí está entonces cómo va la evolución del sistema nervioso central, vesicular, coroidea, ventricular, hemisférica y cortical. Hoy en día se le está dando cada vez más importancia a lo cortical porque hemos avanzado hacia el diagnóstico de problemas de corticalización cerebral. Y esa es una tabla de resumen bastante vieja ya, o bastante de tiempo, lo que debemos ver a la 4ª semana, a la semana 5, a las 6, a las 7, lo que debe desaparecer. Estas cosas no debemos perderlas de vista. Y las guías de Ayun, por ejemplo, y otros tipos de guías, el énfasis en la corionicidad, amnionicidad para el asunto de los riesgos en el gemelar, el embarazo con fibromas, el embarazo con desprendimientos amniocoriales, el embarazo en el útero bicorne, el embarazo con el dispositivo intrauterino. Esas cosas justifican el examen de primer trimestre. También el lismocele o el embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea. Hoy en día las cesáreas son más frecuentes, por lo tanto también hay mayor frecuencia de embarazos en la cicatriz, la enfermedad trofoblástica, el embarazo heterotópico, etc. Y tenemos guías claras, como esta publicada en el New England Journal of Medicine, de los criterios para viabilidad o no viabilidad. Recuerden ustedes, criterios de no viabilidad, más de 7 milímetros sin actividad cardíaca, un saco más de 25 milímetros sin embrión, ausencia de actividad cardíaca después de 2 semanas de haber visto un saco con vesícula vitelina. Estas cosas son bastante conocidas y no debemos olvidarlas, y la mayoría de estos hallazgos son con pacientes que están asintomáticos, entonces la orientación debe ser mayor o la asesoría debe ser mayor. Todo lo que revolucionó o cambió el paradigma tiene que ver con el propio cambio de paradigma de atención prenatal, es decir, la inversión de la pirámide. Pasar de una pirámide de este tipo clásica a una pirámide en donde vemos a los pacientes en etapas tempranas, dividimos la población en alto riesgo y bajo riesgo. El 90% será de bajo riesgo y no necesita protocolos de atención especializada. El 10% es donde se dirigen los recursos. La medicina inglesa es socializada, se administran los recursos. Es por eso que este esquema entró también en el Reino Unido, porque es una forma de ahorrar recursos. Les dejo de reflexión que nosotros en América Latina, me refiero del Río Grande o Bravo hasta la Tierra de Fuego, a la mayoría de las pacientes, principalmente en privado, las vemos a todas igual. Todas vienen una vez a la semana, todas le hacemos un montón de exámenes iguales, a todas le hacemos ecografía y siéntense a reflexionar cómo funcionan otros modelos, por ejemplo en Inglaterra, que es el país más capitalista del mundo, pero con la medicina socializada. Lo que pretende este esquema es buscar una serie de diagnósticos precoz de situaciones que impactan la mortalidad materna, que siguen siendo las mismas. El parto prematuro, la hipertensión, la preeclampsia, las infecciones, las anomalías congénitas. Sigue siendo más o menos lo mismo.
En el examen de 11 a 14 semanas, obviamente este examen será más morfológico mientras más cerca de la semana 13,6 está. O sea, de 12 y algo a 13,6, examen mucho más estructural y morfológico. Podemos ver en esa revisión sistemática cómo las tasas de detección precoces de anomalías son cada vez mayores. Hoy en día podemos diagnosticar acrania, hidrocefalia, ventriculomegalias, megavejigas, onfaloceles, problemas de hendidura del labio y paladar en un examen de 11 a 13,6 semanas. Antes era imposible. Y aquí hay una galería de anomalías que se pueden detectar precozmente y que obligan a la asesoría oportuna, orientación de pruebas confirmatorias y bueno, y darle sustento en un marco legal a una conducta médica. El menú lo conocen ustedes, las características maternas nunca han estado no siendo consideradas, como por ejemplo el índice de masa corporal. Recuerden ustedes que la paciente que tiene un índice de masa corporal arriba de 35% tiene mayor riesgo de anomalías congénitas, independientemente de la edad materna. Independientemente de la edad materna. Tensión o presión arterial media, los riesgos a priori probacionales, que el paciente lo que le interesa es eso, saber que empieza el embarazo con un riesgo a priori que es bajo, de 2 a 4%, y que algunas de estas pruebas le pueden decir que su riesgo es menor al de la población, igual o mayor al de la población general. Siempre recordándole que la probabilidad de tener un hijo sano va a ser mayor que la de tener un hijo enfermo. No me detengo en los marcadores bioquímicos, no es el ambiente para eso. Y hay una serie de marcadores ecográficos, fenotípicos, vasculares y otro tipo de marcadores. Todo esto comenzó con el síndrome de Down, pero el síndrome de Down tiró, jaló, trajo consigo el diagnóstico de otros problemas, mudó el diagnóstico prenatal a etapas tempranas, y hoy hay una serie de marcadores que probablemente no tengan nada que ver con asuntos cromosómicos, pero que están incluidos en el examen de 11 a 14 semanas. Las guías de ISUOP tienen obligatoriedad prácticamente de la recomendación de medir la longitud craneocaudal, un elemento importantísimo que hasta mal medido es bueno, y medir correctamente la translucencia de nuca e interpretarla. Si usted no sabe interpretarla, pues debe darle la interpretación a otra persona. Una serie de requisitos, no vale la pena mencionarlos porque ustedes todos los conocen. De hecho, lo más importante es las medidas en la longitud craneocaudal, ¿verdad? Dónde a dónde esté la medida de la longitud craneocaudal, que tiene que corresponder para 11 y 13,6, medida in-to-in con la magnificación. Y recuerden que, tal como les mencioné en la estadística, la población no afectada y la población afectada se sobreponen. Eso significa que ninguno de estos marcadores tendrá 100% de sensibilidad, ni 100% de especificidad, ni 0% de falsos positivos, ni 0% de falsos negativos, y que puede tener probabilidades inversas. Es decir, de que todo lo que yo esté diciendo no sea cierto. El examen, por ejemplo, les muestro algunos casos. Cada vez se ha hecho mucho más importante este examen medio sagital. Esta es una paciente, por cierto, que tenía una separación corioamniótica asintomática y fue medida erróneamente la translucencia de nuca, encontrando esa condición, midiendo esa condición. Y la paciente obviamente estaba angustiada porque va a internet y consigue cierta información. El examen ideal es ahí, pues. Las causas ustedes las conocen, incluyen las normales. En la congestión venosa, insuficiencia cardíaca, alteración de la matriz extracelular, problemas linfáticos temporales o definitivos, anemia, infecciones, incluyen los normales. Y esta recomendación de el grupo de Sepúlveda, que pueden ser puntos de corte. Ya vimos que los puntos de corte son válidos. Si usted tiene una longitud craneocaudal entre 45 y 55, puede considerar un tope de 2,3, de 12 a 12,6, 2,5, y entre 13 y 13,6, 2,8 menos para ser consideradas normales, y todas las condiciones que pueden estar asociadas a un incremento de translucencia nucal, no solamente síndrome de Down. Ahí el score de Hermann para que ustedes se auditen. Están disponibles.
o este tipo de score que permite también auditarse y decir si uno lo está haciendo bien o mal, o comparte imágenes con alguien que sea experto. El examen, entonces, de 11 a 13,6 semanas es morfológico dependiendo de los objetivos, el tiempo que usted tenga, la metodología que emplee, el equipo, la capacidad del operador y la experticia. De acuerdo a eso, el examen puede ser un examen morfológico. Las guías de la IUN dicen que no solamente hacemos biometría en distintos segmentos del cuerpo, sino que también vemos el neurocráneo, ese signo ya descrito de la mariposa, la translucencia de nuca. Este plano es súper importante puesto que ahí tenemos hueso nasal, el frontal, el maxilar superior y el inferior, los labios, la punta de la nariz, el diencéfalo, el tallo, el cuarto ventrículo, la cisterna magna y la translucencia de nuca. La columna podemos verla, las órbitas, corazón, órganos intraabdominales, extremidades. El examen es morfológico y la tasa de detección es hacia defectos estructurales graves o grandes, no los sutiles. Y aunque no es una charla sobre neurosonografía, pues recordar que el cerebro se comporta de manera diferente en primero, segundo y tercer trimestre en cuanto a imágenes. Las alas de mariposa o el patrón ventricular, coroideo, perdón, luego comienza a haber un patrón ventricular y ya más cerca del final del primer trimestre, pues ya podemos ver un patrón en fosa posterior que podríamos llamar cerebeloso. Lo importante es la O del cerebro, la simetría, las suturas, la simetría de estos hemisferios, digo, y que cuando tracemos una línea que pase por los tálamos y los bordes del cerebelo, esas líneas sean convergentes hacia la fosa posterior o divergentes hacia las astas anteriores, nunca paralelas. Si hay unas líneas ahí paralelas, pues debemos detenernos a pensar. Doctor, está muteado, ¿eh? ¿Nos escucha? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Y me tenían mucho rato sin escuchar o ahorita? No, recién. Ok, continuamos. A lo mejor Leo y Carlitos están desesperados, pero vamos en tiempo. Bien. Está bien, Jesús, está bien. Decíamos que seguimos viendo la anatomía. Podemos ver el tubérculo genital, no es un asunto de tipo estético o atractivo, o es porque vayamos a hacer una revelación de género, es porque es una parte anatómica que debe ser considerada y desde hace mucho tiempo se ha trabajado con el tubérculo genital paralelo a la columna o de inclinación caudal, el tubérculo genital de inclinación superior o angulado, que apunta a masculino. Hoy en día hay que cuidarse, hay que preguntar si los padres quieren saber el género, si lo van a asignar el género, porque estamos en la época, y no estoy diciendo una opinión personal, sino que estamos en la época en que ya no, el género no es binario, el género es alternativo, y la minoría se impuso sobre la mayoría, etcétera. Hay que preguntar si se va a hacer asignación del género, etcétera. Y es importante recordar, bueno, que la certeza para asignar el género, también como la ecografía, es más cerca de la semana 13, o sea, mientras más cerca está de las 14, es más fácil asignar el género por el tema de la diferenciación celular. Aquí tenemos un examen axial, un video desde el cráneo. Los plexos coroides pueden verse en equipos de alta resolución con espacios vasculares, la O del cerebro, los hemisferios simétricos, las suturas y las fontanelas. Y luego vamos haciendo un barrido axial, que siempre son los barridos más fáciles para nosotros, desde el cráneo, pasando por el cuello, pasando por la cintura escapular, pasando por el tórax, el abdomen, llegando a las extremidades y trabajando intuitivamente. Ahí no hay muchas cosas que medir, hay más bien muchas cosas que ver y captar. Y por supuesto haremos un informe que tiene que ver con lo que vimos, lo que no vimos, asignación de la edad ecográfica, etcétera. Eso ya ustedes lo conocen. Hueso nasal, solo muy rápido. Hueso nasal, he visto mucha gente midiéndolo, no hago críticas al respecto. El trabajo original fue ausencia o presencia. Los equipos en ese momento no tenían la resolución como para resolución espacial para milímetros tan pequeños. Pero bueno,
en ausencia de hueso nasal, aún en una translucencia de nuca normal, el riesgo de problemas cromosómicos es cercano al 40%. Por eso sigue siendo un marcador hoy de tipo primario. Luego tenemos pues lo que es la translucencia interna. Y esto es interesante, pues este trabajo fue en el 2010. Cuando nosotros vimos la publicación de Chagüe del 2010, fuimos todos a mirar nuestras imágenes y nos dimos cuenta que ahí estaba la translucencia interna, nadie la había descrito, es el cuarto ventrículo, y el tallo cerebral, y el cuarto ventrículo, y la cisterna magna, y todas las otras estructuras que Chagüe nos enseñó a mirar, y por supuesto sabemos la asociación entre esto y problemas de la columna, espina bífida abierta o problemas de la fosa posterior. O sea que este plano cada vez es más privilegiado. Frontal, hueso nasal, maxilar superior e inferior, labios, punta de la nariz, diencéfalo, ventrículos cerebrales y plexo coroide, el tallo cerebral, el cuarto ventrículo y su plexo coroide, la cisterna magna. Es un plano privilegiado que ofrece un montón de información, un gran número de información para el diagnóstico prenatal. Los que les gustan los números y las mediciones, pues se encargan de hacer relaciones o proporcionalidades de esto, ¿no? A simple vista uno, y no estoy hablando de forma vanidosa, pero a simple vista, pues la obliteración o la pérdida de esa proporción ya orienta sobre diagnóstico, ¿verdad? La pérdida de esta proporción, es decir, bien porque sea mayor la distancia entre el cuarto ventrículo y el cráneo, o se pierda, o esté reducida. Asociación con anomalías cromosómicas y trisomías. Y un trabajo también de Sepúlveda y su grupo, pues nos han enseñado a mirar también el plexo coroide dentro de el cuarto ventrículo, que tiene bastante implicación, es bastante útil en esa serie que ellos presentaron para trisomías y para fetos euploides. Podemos mirar el cuarto ventrículo usando herramientas tridimensionales. Las anomalías de la fosa posterior también están asociadas con trisomías 18 y 13 en esas semanas de gestación. Y los equipos, los aparatos o los sistemas o los software con tridimensionalidad nos permiten mirar no solo la superficie, sino que también podemos mirar la fosa posterior en tridimensionalidad, en planos ortogonales, y hacer una interpretación de la normalidad o no de la fosa posterior. Aquí vamos navegando hacia la fosa posterior y mirando los componentes de esa fosa. Nos queda también el triángulo retronasal o nasopalatino. Allí utilizamos una medida, una herramienta tridimensional que son las vistas oblicuas o planos ortogonales. Este plano es más fácil de ver en el feto de 11 a 13,6 semanas, que es el sagital. Trazo una línea desde la frente hasta el mentón. Con esa línea puedo navegar y tengo el plano coronal en el que puedo ir de adentro hacia afuera y mirar no solamente el triángulo retronasal, sino las órbitas, la parte interna, hacer múltiples cortes. Como ustedes saben, eso está asociado a hendidura del labio y paladar. Este es también el grupo de Chagüe y los elementos del tallo posterior. Podemos medir la distancia tálamo-cortical. El tálamo es más o menos triangular o romboideo. Esta distancia entre el tálamo es mayor que la tálamo cortical. Eso es un signo de orientación para problemas del sistema nervioso central precoce que obligan a seguimiento. Igual el ángulo frontomaxilar, el ángulo frontomaxilar plano, que puede estar asociado a trisomías o puede estar asociado a problemas de columna también por reducción del frontal, asociado a espina bífida o problemas cromosómicos. Nos quedan los marcadores vasculares. Una recomendación: cuando hagan, por favor, cuando hagan ductus venoso y tricúspido, lo primero que deben hacer es mirar la umbilical, aunque ninguna guía lo diga. Si la umbilical no tiene diástole, no tiene flujo diastólico o hay pulsatilidad todavía en la vena, es mucho más probable que el asisto lateral del ductus sea en línea de base o el flujo en el tricúspide muestre regurgitación y no sea patológico, sino que simplemente sea por presiones placentarias todavía elevadas. Entonces vean la umbilical antes de hacer estas cosas, ¿verdad? Estos marcadores son transitorios.
porque hay mayor flujo de sangre a la cabeza, porque la frecuencia cardíaca está elevada, porque el ventrículo derecho es rígido, predomina el izquierdo probablemente en esa etapa. Hay elevada impedancia del lado placentario, por eso son marcadores transitorios, desaparecen tanto los fenotípicos como los vasculares. Y esto con los marcadores vasculares es viejo. Esto fue publicado por Matías y Montenegro en el año 98. La asociación entre sístole lateral en reversa y problemas cromosómicos o cardiopatías, principalmente derecha. Recuerden que un número importante de efectos euploides puede tener sístole lateral en reversa en el ducto y no tener patología. Y lo más importante, donde es más sensible el ducto venoso, es los efectos que tienen un incremento en la translucencia de nuca con cromosomas normales. Ahí la sensibilidad es del 83 y la especificidad del 80%. Pasamos a otro marcador vascular, que es la regurgitación en la tricúspide. Detalles del volumen de muestra. Primero, la imagen debe estar magnificada. El volumen de muestra en esta etapa es infra y supravalvular. Y consideramos regurgitación que sea permanente, que sea holosistólica y que ocupe más de 80 centímetros de segundo. No se aplica aquí el síndrome del residente. Y usted ve una regurgitación y congela la imagen. Usted debe dejarlas correr porque tiene cine loop y luego ver si eso es permanente o transitorio, porque el feto puede tener transitoriamente regurgitación en la tricúspide sin que sea patológica. Y si quieren otra herramienta práctica, bueno, para que sea considerada regurgitación, debe ser el flujo holosistólico debe ser mayor que la onda A. Y ahí sabe que usted no está del lado izquierdo tampoco, que no es mitral. Voy con algunas cosas de esto un poco más rápidas. Recordar que un 9% de efectos euploides tienen regurgitación en la tricúspide y no tienen problema ni cardiopatía derecha, ni cardiopatía derecha, ni problemas cromosómicos. La doctora Yeltsin Yuni y su grupo en algún momento recomendaron el flujo de las ondas pulmonares. Las venas pulmonares son el correspondiente izquierdo del ductus para las cavidades derechas. La sístole lateral debe estar en positivo y también hay asociación con sístole lateral en reversa en las venas pulmonares y cardiopatías izquierdas. Nosotros publicamos en el 2005 un trabajo interesante observacional sobre la arteria mesentérica, o sea, lo que llamábamos nos dimos por llamar el gancho vascular corporal que se insona con Doppler. La mesentérica debe apuntar hacia abajo, es un ángulo menor a 45 grados en relación a la aorta. Cuando la mesentérica apunta hacia adelante, podemos tener defectos de pared anterior, y cuando la mesentérica se dirige hacia arriba, problemas de hernia diafragmática. Este trabajo luego lo vimos replicado en el año 2017, creo, o 17. Y bueno, nos sentamos a reflexionar lo que significa publicar en español en revistas de poco impacto y publicar en revistas de alto impacto. Algunos detalles de tipo observacionales se pierden. La observación de ellos fue la misma: la orientación de la mesentérica normal, la orientación de la mesentérica en hernia diafragmática congénita, la orientación de la mesentérica en defectos de la pared anterior del abdomen, etc. Y recordar que algunas consideraciones como la prosencefalia o falocele, que contiene hígado, megavejiga, etcétera, y que tienen incremento en la translucencia de nuca, también tienen una prevalencia elevada con anomalías cromosómicas y genéticas, y esa posibilidad también se nos da allí. Algunos diagnósticos que hicimos en el tiempo precozmente: inicencefalias diagnosticadas tempranamente, anencefalia, exencefalia, megavejigas, teratoma sacrococcygeal. Le estoy mostrando imágenes que tienen más de 20 años, o sea, no es nuevo que estábamos haciendo una ecografía temprana de carácter morfológico. Teratoma sacrococcygeal, sirenomelia, problemas de higromas o trisomías 21 y monosomías X0, hidrofetal temprano, trisomías 18, malformaciones de Dandy Walker de diagnóstico temprano, síndrome de Meckel-Gruber, una serie de
características principalmente del sistema nervioso central que pueden ser diagnosticadas tempranamente para hacer una asesoría temprana. En ese examen también podemos hacer ecocardiografía. La referencia no es nueva, es de Guy, del grupo de FMF, del grupo de Nicolaides, que demostró que el incremento en la translucencia de nuca aumenta la prevalencia de cardiopatía congénita. Menor de 2,5, el riesgo es menor que el de la población general. Arriba de 3,5 se duplica la prevalencia. Arriba de 5,5 es hasta 10 veces mayor la prevalencia. Y arriba de 2,5 también se puede aumentar en la prevalencia de defectos tipo C y B, defectos septales. Ese concepto es viejo, tiene bastante tiempo. Y la doctora Elena Gardner también nos habló sobre la relación entre esta ecocardiografía fetal temprana y la que hacemos en el examen clásico de 18 a 24 semanas. Esta ecocardiografía es morfológica, es funcional y se basa de una serie de marcadores indirectos que repasaremos muy rápidamente. Hay guías, por ejemplo, la de Uchakov, que es de la University College del Hospital de Londres, que dice que incluye color y que debemos ver venas pulmonares, el cruce de vasos, el mediastino superior y 3 vasos con color. Y nuevamente el examen del corazón comienza midiendo la translucencia de nuca. A medida que usted está haciendo translucencia de nuca, también está iniciando un examen de ecocardiografía. En ese examen vamos a valernos de una serie de recursos, por ejemplo la sectorización, la magnificación, vemos el llenado con el color, es más fácil en este tiempo, en esa edad porque el corazón es muy pequeño. Vemos el tracto de salida izquierdo, que si ustedes lo ven está en azul. Vamos a modificar el PRF para ver las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda y sonarlas si ustedes quieren en vistas duales o vistas dobles. Con color o con Doppler de amplitud podemos ver el arco aórtico y el arco pulmonar ductal en un examen 11 a 14 semanas. Y hacemos un par de flujos Doppler, el del ductus. No necesito medir nada ahí en el ductus. Simplemente con ver que la sístole atrial tenga 30% o más de la sístole ventricular, cualquier índice, cualquier tabla, cualquier índice que use pulsatilidad, sístole, diástole, resistencia, todos van a ser normales. Y que aparezca que había una relación EA, más o menos la onda es 50% de la A, y que ese flujo sea bifásico, ya me dice que el corazón está trabajando bien, sin depender de números. También puedo aproximarme al diagnóstico de ciertas cardiopatías izquierdas, como por ejemplo hipoplasia de corazón izquierdo, una atresia mitral, un defecto sectal atrioventricular. Esto es una imagen cedida por la doctora Gardner. Un defecto sectal atrioventricular. Estas cosas son susceptibles. Un tronco común puede ser susceptible de diagnóstico prenatal y orientar pruebas diagnósticas, por ejemplo, en la búsqueda de un síndrome de DiGeorge, como en este caso se orientó un FISH para ese fin. Ese grupo de Uchakov también tiene diagnósticos tempranos de tetralogía de Fallot, de displasia de la ticúspide de tipo Einstein. Y nos queda otra cosa que agregar ahí, que son los riesgos para hipertensión, ¿verdad? Tampoco es nuevo esto. Fíjense, de hace mucho tiempo nosotros habíamos asociado que al aparecer velocidades diastólicas en el flujo umbilical, es el territorio fetal de la placenta, cuando aparece flujo diastólico, la primera oleada del trofoblasto se completó. Y que cuando el patrón de la arteria uterina cambia hacia el compartimiento materno, pierde los accidentes de la diástole y adquiere un índice de normalidad, se completó la segunda oleada del trofoblasto. Mientras más rápido pase eso, mejor. O sea que usted le puede decir a la paciente, no que va a tener riesgo de preeclampsia, sino que cambia el discurso. Puede decirle, este patrón de la uterina significa que su riesgo de preeclampsia o de aparición de hipertensión antes de la semana 34 es muy bajo, que usted está en los pacientes normales, sanos, de bajo riesgo, para no enfermar un poco, ¿verdad? Y recuerden que las incisuras se van perdiendo a medida que avanza la edad gestacional y nos acercamos a la semana 20. Eso es normal. Los índices no necesitan una tabla. Miren, en el primer trimestre, que es de 11 a 14, el índice va de 2,7 a 2,2. En el segundo trimestre, que es de 15 semanas a 28, eso va de 2,1 de 2,2 a 1,2. Y en el tercer trimestre es menor de 1,1. Ese es el percentil 95, no necesito tabla. Y esto es lo de todos los días. Pacientes que usted ve
con edades gestacionales tempranas en primer trimestre, que ya tienen patrón fisiológico en la arteria uterina, que tienen buena cantidad de diástole, aunque persista alguna morfología en la diástole, 13 semanas, 14 semanas, patrones transicionales o patrones fisiológicos. Eso es lo más común que usted va a ver en examen de primer trimestre. No va a haber pacientes de riesgo, y eso lo dijo Nicolaide hace muchísimo tiempo en un asterisco de Kagan, en un, ¿cómo se llama? Un algoritmo de Kagan. La mayoría de los pacientes son de bajo riesgo. Ahí está el 85, 90% de los pacientes. Los pacientes de alto riesgo es el 1.5, 2, 3% de la población, que son los que meritan estudios especiales o una orientación diferente. De tal manera que ya yo concluyendo, yo puedo hacer orientaciones empíricas, clínicas. El empirismo no es charlatanería. El empirismo significa que yo uso mi experiencia, una filosofía basada en la experiencia para el conocimiento humano. Si un paciente tiene, independientemente de su edad, translucencia de nuca normal, hueso nasal presente, la distribución de la fosa posterior es normal, cuarto ventrículo, la cisterna magna, la translucencia de nuca, los marcadores vasculares son normales, el paciente tiene un triángulo retronasal o nasopalatino normal, la umbilical tiene diástole, los flujos mesalianos normales, la uterina tiene un patrón de bajo riesgo, yo le puedo decir a la paciente que tiene un riesgo empírico relativo de anomalías cromosómicas y problemas genéticos o riesgos de morbio y mortalidad maternos o resultados perinatales adversos menores al de la población general, O sea, de 1 en 1000 o más bajo. Si alguno de estos está presente solo o asociado, pues la convierte en una paciente de 1 en 100. Y esa es una forma empírica de orientar independiente de la parte bioquímica, ¿no? Si usted quiere, también puede usar calculadores de riesgo, no necesita tener el software, puede tener acceso libre a FMF sin la parte bioquímica, también le da calculadores de riesgo, riesgo a priori y los riesgos a posteriori, tanto para problemas cromosómicos como para hipertensión. Y aquí está lo que viene al futuro, este trabajo de Rolnik, basado en ultrasonografía y neurosonografía temprana, o sea, convirtiendo el examen verdaderamente en un examen morfológico, usando todas las herramientas de ultrasonido disponibles, incluyendo 3D, y la detección de patología precoz. Para la orientación en países en donde el marco legal, por ejemplo, permite el aconsejamiento de la interrupción temprana. Patologías como encefalocele, fíjense que usan recursos de 3D, aquí usan modos de transparencia o crystal view, defectos de tubo neural, problemas cardíacos, nada está escapando de un examen. Esto es una cloaca común, un problema vésico-intestinal, también detectado precozmente, problemas, anormalidades de todo tipo. Y obviamente la ecografía no va a ser sustituida por un examen de DNA, como dice Sonek, y su grupo no va a ser sustituida por un examen de DNA, aunque fuera universal. En conclusión, la ecografía temprana se puede dividir en una ecografía antes de las 11 y una de 11 a 14. Ya hablamos de ambas. El estudio es realizado 90-95% de los casos por vía transabdominal. Se deben respetar los principios de bioseguridad, hacerlo bajo consentimiento, respetando la bioética. El examen debe tener objetivos claros y de acuerdo a eso se fija el tiempo del examen. La metodología, marcadores y exámenes estructurales o morfológicos, translucencia, hueso, translucencia interna, ángulo frontomaxilar, retronasal, regurgitación en la tricúspide, ductus, venas pulmonares, el gancho vascular corporal, cráneo, rostro, columna, tórax, corazón, por lo menos 4 cámaras, tracto de salida y mediastino superior y 3 vasos, abdomen, pelvis, extremidades, Doppler de la uterina, cervix también puede ser incluido aquí. Y de acuerdo a eso, confirmación diagnóstica, pruebas de otro tipo, cariotipo, array, lo que ustedes quieran ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces, ¿verdad? Algunas recomendaciones también finales. Marcadores ecográficos normales, paciente de bajo riesgo. Perdón que estoy borrando cosas aquí. Paciente con translucencia nucal incrementada, alto riesgo para anomalías cromosómicas y estructurales.
Paciente con translucencia nucal incrementada más ductus venoso o tricúspide con regurgitación, riesgo de anomalías cromosómicas y cardiopatías, principalmente derecha. Translucencia nucal normal, ductus venoso y regurgitación tricúspide o venas pulmonares alteradas, riesgo relativo para cardiopatías izquierdas. Hueso nasal ausente, marcador aislado con alta asociación a anomalías cromosómicas y síndromes. Hendiduras labiales, alto riesgo para defectos estructurales, trisomía también. Translucencia nucal incrementada, quiste de fosa posterior, translucencia interna, perdón, incrementada, quiste de fosa posterior o síndrome. Translucencia nucal ausente, espina bífida. Ángulo frontomaxilar reducido, alto riesgo para anomalías cromosómicas o síndrome. Alteraciones estructurales, entonces se hace asesoría según la sospecha o presunción diagnóstica. Y tenemos otros que son misceláneos, ¿verdad? Tenemos otros marcadores que son misceláneos que pueden incluirse marcadores para acletismo placentario, en embarazos gemelares, en alto riesgo para hipertensión y preeclampsia, alto riesgo para hipertensión y preeclampsia. Y recuerden que todo lo que hacemos genera ansiedad. Y la ansiedad genera miedo. Y la ansiedad es transferencial. Tiene ansiedad el paciente y miedo, y tiene ansiedad el médico y tiene también miedo. Y todo esto conduce a la realización de pruebas innecesarias, bien sea de laboratorio o ecográfica, a considerar el embarazo como una enfermedad que debe terminar por cesárea y dura 9 meses, si acaso. Y recuerden que el miedo que se genera en el embarazo tiene una relación directa con la inhibición de la lactancia y con problemas digestivos del recién nacido, como intolerancia a la leche materna, cólicos, etc. Y el miedo también provoca nacimientos tempranos antes de la semana 39. Entonces los paradigmas son cambiantes. Son posturas científicas que van cambiando en el tiempo y nosotros vamos adaptando también esos paradigmas a nuestra realidad. Los sucesivas transiciones de un paradigma a otro vía alguna revolución es el patrón de desarrollo usual de las ciencias médicas. A veces dan saltos grandes, a veces dan saltos un poco más pequeños. Muchísimas gracias. Me extendí unos minutos más del que me habían dado. Ya Leo y Carlitos lo sospechaban. Bueno, muy bien, Jesús, te felicito por la exponencia. Permíteme agradecer a toda la audiencia. Son casi 300 personas que han estado con nosotros. Y bueno, quedamos abiertos a discusión, comentarios, preguntas. De nuevo, muchas gracias a la Asociación de Ultrasonografía Rosario, al Centro Médico Bernasconi y a Clinicalar Argentina por la ocasión. Muchas gracias. Bueno, acá no estoy viendo en el chat, no veo algunas preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, tienen para disponer este tiempo para hacerlas. De lo contrario, Jesús, ¿me escuchás? Sí, te oigo. Perfecto. Me gustaría que me des tu opinión de las nuevas tecnologías, como en el caso de para corazón, el LumiFlow, todas esas tecnologías nuevas que están saliendo en los equipos de alta gama, sobre todo, para este tipo de ecografía. Si vos le ves alguna ventaja. Sí, bueno, no sé si estamos con tiempo como para hablar algo de tecnología. Angelín me había pedido que mencionara algo, lo tenía por ahí, pero me adelanto con tu pregunta a decirte que sí, que obviamente la tecnología aumenta el diagnóstico prenatal, favorece el diagnóstico prenatal. Hay varios axiomas contra los que yo no estoy de acuerdo. Axiomas, por ejemplo, muchos que he oído que dicen no necesito 3D para hacer diagnóstico, es una verdad media. No necesito color. Y a esas personas que me hablan de esa manera, yo le pregunto, ¿tú ves televisión en tu casa en blanco y negro? No, en color. ¿Qué tipo de monitor tienes en tu casa? ¿El último OLED? Bueno, si tienes el último monitor, el último smartphone, ¿por qué le niegas al ultrasonido la posibilidad de la tecnología? Fíjate que ya tenemos rayos X en tridimensión. A los estudios como resonancia o tomografía se le exige realidad.
Nos van a sorprender los navegadores de inteligencia artificial y nosotros estamos todavía en escalas de grises y pensando que no necesitamos nada. Es un atavio, el cerebro realmente se aferra a atavios, mientras más grandes estamos o más viejos, más atavios tenemos. Pero sí, yo creo que la tecnología siempre es útil, siempre es útil. No, el LumiFlow que tú mencionabas y el microvascular, MVFlow, obviamente le da mayor sensibilidad al Doppler, requieren menos optimización. Los software que hacen multicortes del sistema nervioso central o tienen navegadores del sistema nervioso central y corazón también obviamente son de utilidad. Y no lo digo solamente yo, el grupo de Bachat, Romero ya los ha probado principalmente para primer trimestre y ha reportado utilidad. O sea, no soy yo quien lo está diciendo. Bueno, muy bien. Vos estás viendo, intentamos hacer cositas invitando. Bueno, ¿alguna pregunta que haya en el auditorio? Aquí hay una pregunta, yo estoy leyendo algunas de forma muy rápida, desde las últimas. Perfecto, dale. Carlos Esdrigotti, saludos Carlos, pregunta, oye Jesús, ¿cómo hacemos? Pacientes diariamente piden que quieren escuchar el bebé de su bebé, el corazón de su bebé, y lo dejo escuchar 2 o 3 latidos y termino. ¿Qué opinas? Bueno, opino que yo también hago igual que tú, que cedemos a eso también, pero bueno, lo hacemos en muy breve tiempo. No se trata de complacer, se trata de hacer empatía con un paciente que tiene emoción, sentimiento. Para ella es importante, para ellos es importante escuchar el corazón del bebé y lo hacemos. Lo que dicen estas guías es que no se haga prolongado ni se haga excesivo. Decía aquí, dice Alberto José Gil, muchas gracias doctor. Resumida, ¿qué debería llevar un informe para los especialistas en ginecología de obstetricia de otra? Soy médico radiólogo, ok. Bueno, ¿qué debe llevar el examen? Debe contener toda la información de lo que usted hizo y dejó de hacer. Eso es lo que debe llevar el examen. Si el examen fue morfológico y usted fue revisando diferentes órganos y sistemas, repórtelo como un examen de segundo trimestre. Si hizo la parte de marcadores ecográficos para problemas cromosómicos y solo hizo los fenotípicos, por ejemplo, translucencia y hueso, y no hizo los vasculares, pues reporte lo que hizo. Lo que sí me interesa es dejarle claro que el paciente no sabe de números. La mayoría de nosotros no tenemos mente matemática referencial. Es decir, si a mí me dicen un riesgo de 1 en 600, 1 en 400, 1 en 500, 1 en 100, puede que mi mente no interprete esos riesgos. O puede que mi mente diga un riesgo de 1 en 100 significa que tengo 99% de posibilidades de no tener nada y una sí. Entonces los riesgos no se manejan igual para todo el mundo, ni para todas las pacientes, ni todos tenemos mente numérica. Entonces dígale al paciente simplemente si sus riesgos son más bajos, iguales o superiores a lo que corresponde para la edad. Eso sí es importante. Y tranquilice al paciente. Si todo salió bien en el examen, pues dígale, usted está del lado de los pacientes que están de bajo riesgo. Te estoy leyendo muy rápido, Carlito. Sí, no, sí, hay una doctora acá, Karina Cáceres, que te está preguntando si una TN aumentada y una de cada 10 tendrá cromosopatía. ¿Qué informó el paciente? Pues le informa que tiene un riesgo epidemiológico mayor a la población general y que ese incremento puede estar asociado a problemas cromosómicos, a problemas cardíacos y a una serie de síndromes que usted necesita descartar. Pero que en ese descarte es posible que no consiga ninguna causa y que simplemente esta translucencia de nuca haya sido un hallazgo transitorio sin asociación con patología. Esa opción también debe dársela, porque cuando la paciente entra a Doctor Google, solo le dicen down, 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 down. No le dicen cómo es la cosa de verdad. El asesoramiento de un médico debe ser empático, debe hacerlo con empatía. Esa es mi recomendación. Bueno, muy bien, Jesús. Bueno. Aquí preguntan algo interesante. ¿Debemos realizar consentimiento informado para eco 11 a 14 semanas? Definitivamente sí.
Y para eco de 18-24, sí. Y para ecografía de tercer trimestre, sí. Y en ese consentimiento informado, usted aprovecha para decir cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. ¿Ok? Porque el paciente puede tener una expectativa diferente. Y la mayoría de las veces todo va bien, pero cuando algo no está bien, el paciente tiene un impacto, como un shock, y se queda en shock postraumático también, como cuando uno lo asaltan o lo roban, ¿no? El consentimiento informado protege al médico también. Protege, digo, no legalmente, lo protege de algún reclamo de expectativa falsa. Perfecto. Otra más acá. Saludos, Zurita. ¿Qué edad gestacional recomiendas para hacer la eco morfogenético del primer trimestre? Porque a las 12 semanas obtienes más fácil un corte sagital medio, pero a las 13 semanas observa mejor el corazón. Sí, yo diría que si hay que escoger una semana, entonces uno dice la de las 13 a las 13,6. Esa semanita. Perfecto. A ver si otra. Gracias, Zurita. Bueno, acá tenés todo. Mucho agradecimiento a tu exponencia. A ver, un nuevo mensaje. La ecografía transvaginal morfogenética del primer trimestre, ¿es justificable en pacientes de bajo riesgo o se debe hacer de rutina a todas las pacientes? El asunto es definir qué es un paciente de bajo riesgo, porque hasta que no le hagas el examen no lo puedes definir. Suponemos que el 96-98% de los recién nacidos son sanos, pero hay que examinarlo para decir que son sanos. Suponemos que el 90% de las pacientes son de bajo riesgo, pero hay que descartar ese riesgo. Entonces yo sí pienso que el examen debe ser universal por niveles. O sea, no todos podemos hacer todos los marcadores ni todo el examen morfológico porque requerimos una curva de aprendizaje. Pero por lo menos translucencia de nuca debería ser universal y algo de morfología debería ser universal y el diagnóstico de preeclampsia en Latinoamérica debería ser universal porque es un problema de nosotros mucho más grave que en Europa o en primer mundo. Eso justamente es en nuestro grupo, yo lo he puesto como de rutina hacer justamente las arterias uterinas, conjunto con con la TN, que lo hagan, que lo incorporen, porque si no lo hacían solamente para cuando se lo pedían aparte de las uterinas. Y no, yo considero que eso no hay que perder la posibilidad de hacer esa prevención. El asunto es si eso lleva bioquímica o no. Si me preguntan, no, tomándome unos vinitos, digo que no, que la parte bioquímica puede ser sustituida. Exacto, exacto. Puede prescindirse. Ahora, a esa paciente hay que hacerle el índice de masa corporal, tomarle la atención adecuadamente, ver su edad y ver cómo reporta la uterina. Claro. La mayoría de las uterinas o de las pacientes van a ser de bajo riesgo. Si usted empieza a hacer screening y se da cuenta que el 50% de las pacientes que está viendo son de alto riesgo, o usted realmente está viendo población de alto riesgo, o usted lo está haciendo mal. O interpretando mal. Porque los hallazgos ecográficos no pueden ser mayores a la prevalencia de la propia enfermedad. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo no veo más nada, creo. Bueno, Jesús. Leo. Realmente, Leo no por el tiene tiempo, y acá creo que hay muchos argentinos que están esperando ver el partido. Pendiente del juego, pero nos queda media hora todavía. Bueno, sí, bueno. Hay una preguntita. Sí. A ver si hay una pregunta más. 2 preguntas más. Acá está, con riesgo elevado para preeclampsia, ¿sugiere el uso de la aspirina por escrito en el informe o solo informa el riesgo? ¿Y qué la indicación la del obstetra? Interesantísimo. Esta pregunta la hace Rodolfo Lambruschini. Rodolfo. Sí, Rodolfo. Rodolfo, cuando uno entra al software de FMF, hay una parte muy buena del software, que es que si el riesgo está elevado, de una vez trae una sugerencia del uso de aspirina, un respaldo para que uno se lo mande al clínico si uno no es directamente el del paciente o se lo indique. Porque ya sabemos que esa aspirina infantil a dosis baja es proprostaciclínica, es vasodilatadora, debe usarse antes de las 16 semanas, cosa que tampoco es nueva. Antes del Asper había bastante información sobre aspirina, solo que, bueno, se reactivó.
de tal manera que respalda la sugerencia con la FMF, que es la catedral del saber hoy en día. Ahí está el Papa, no lo digo de forma peyorativa, ahí nace la religión, y bueno, entonces lleva el evangelio ahí para que te respalde la sugerencia del uso de aspirina. Acá hay otra, Jesús, que dice, ¿qué piensa de la alfa-fetoproteína y del PAP-A? ¿O es mejor sugerir la amiocentesis? No, es que son cosas diferentes. Claro. Yo me guío ecográficamente, no me llevo por la bioquímica, porque yo voy un poco más allá de la translucencia. Entonces, en términos de sensibilidad y especificidad, lo bioquímico no me da aporte. Todo esto es solamente de sospecha. Independientemente, entonces, luego hay que hacer una confirmación. Luego hay que buscar confirmación. Bien sea por vellosidades coriales, o antes de las vellosidades pudiera usarse un NIPT, o puede usarse vellosidad corial, o amniocentesis, o el estudio de ¿cómo se llama? De los arreglos, o del mapa, o de lo que quieran genético que hay ahora. Lo importante es que debe confirmarse. Lo que sí nunca hice yo fue dejar guiarme solo por la parte bioquímica. Jamás la hice y no la hice mucho, y mi guía es ecográfica. Tengo que decir lo que yo hice o hago. Acá dicen otra pregunta, si se sigue usando el carbonato de calcio para prevenir la preeclampsia. Y bueno, eso fue viejo, ¿verdad? Se descubrió en poblaciones centroamericanas que ingerían una dieta rica en calcio que se le daban los granos, y que esa población tenía una prevalencia baja de preeclampsia. Lo que no se demostró es si eso era genético o eso era mediado por el calcio. Si usted se mete en la base de datos de Cochrane, medicina basada en evidencia, dice que el uso de calcio para prevención de preeclampsia es nivel medio. Bueno, perfecto. Creo que no vemos más preguntas por ahora. Bueno, Jesús, agradezco nuevamente tu charla, y fue muy buena creo para todos nosotros. Y bueno, estaremos en contacto nuevamente. No sé si Leo, ¿querés comentar algo? No, más que nada lo mismo. Agradecerte, Jesús. Primero, aceptar la invitación, y segundo, felicitarte por tu calidad docente. La verdad, muy buena presentación. Te felicito. Gracias. Gracias a ti, Leo. Gracias lleva mi palabra de agradecimiento al resto de los miembros de la asociación. A Carlitos un abrazo, a las personas que estuvieron presentes con nosotros durante todo el tiempo, aún la expectativa del juego Argentina-Colombia. Pues también agradecidos que me hayan escuchado, que me hayan permitido hablar con ustedes. Bueno, entonces vos terminás, Leo. Sí, bueno, deseamos buenas noches a todos. Y nuevamente gracias, Jesús, y bueno, seguimos en contacto para futuros webinars. Gracias también a todos los participantes. Gracias, Andrea. Todos. Que nos acompañaron esta tarde. El apoyo logístico. Gracias. Técnico. Gracias, Andrea, gracias, Angelina, y hoy pues que gane el mejor. Esperemos que sea Argentina. Argentina, sí. Gracias a usted, doctor, por la predisposición, la buena presentación, también al doctor Bernasconi y a Leonardo, a la asociación, y bueno, muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron también esta noche, que fueron más de 300 de todas partes, de Argentina, Venezuela, Colombia, Paraguay, Perú, México, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, que tengan buenas noches. La convocatoria la lograron ustedes. Yo solo fui un participante más. No, gracias, doctor. Un abrazo. Chao, Leo. Buenas noches a todos. Chao, nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches.